Buenos días, bienvenido. Probablemente me quite a alguien de la videollamada, porque está iniciando mucho el proceso de grabación. Aquí sí quiere significar que a lo mejor me va a quitar a alguien porque no inicia. Ahorita me dice. Bueno, les comentaba al respecto, ¿no? Andrés, buenos días, bienvenido. Tenemos por aquí la semana que viene programado lo que es el examen. Ya les había comentado yo que esta semana, pues por ocasión especial, estamos grabando. Vamos a estar teniendo la evaluación el martes. El viernes 1 de octubre, lo que va a ser la evaluación de septiembre, aunque sea septiembre, la vamos a hacer en octubre, pero bueno. Está bien. Sí, todavía no hago el pase de lista, Itzel, apenas voy a hacerlo. Sí, no te preocupes. Apenas estoy haciendo, acuérdense que lo hago al minuto 5. Normalmente el pase de lista lo hago al minuto 5 o más tardar al minuto 10 para que me queden todos, porque están dentro del Inter, ¿ok? Del Inter de lo que les doy de tolerancia para el acceso. Entonces siempre lo hago al inicio, en ese periodo. Y que ahorita que ya estoy grabando, pues si hay quien le haya avisado que no va a entrar, que no avisó por WhatsApp, pues lo puede avisar por aquí. Entonces, bienvenidos a los que creo que eran Leylan y Abraham, no me fijé bien el nombre. No, Brian. Leylan y Brian, bienvenidos. Les decía, la semana que viene vamos a estar teniendo evaluación. Como les comenté al inicio del periodo del mes, esta semana la estoy marcando en el calendario como una semana para que se pongan al corriente con sus actividades y sus obligaciones en la plataforma. Vuelvo a recordarles que todo trabajo en plataforma pues tiene un valor de 60% de calificación de mes. Significa que si por alguna razón ustedes no cumplen con la totalidad de sus actividades en línea, pues van a tener un promedio o una calificación más baja. Que además algunas de esas actividades pues ya están vencidas, ¿sí? Y ya están en fechas, bueno, nada más una creo, ya está en fecha de nada más recibir lo que es la calificación mínima probatoria, que es 60 por actividad, y después de eso ya no recibo. Ahorita les voy a mostrar la plataforma, en un minuto estoy bajando la lista de asistencia. Ok, ahora sí. Entonces les decía, es importante para mí que ustedes tomen en cuenta esto de las calificaciones, de las actividades en plataforma, porque luego después siempre tengo muchos problemas, siempre. ¿No? Esto ya es por default, no importa el semestre en el que esté. Es más, en presencial también tengo los mismos problemas, pareciera que siempre hay quien tira a saco roto lo que les digo, pero bueno. En la actividad en línea del tiempo tengo 5 personas que no me entregaron, ¿sí? Esa actividad se modificó 2 veces. La primera vez estaba para entregar al 8, pero por cuestiones de lo de Olaf, lo del huracán que tuvimos, les di una extensión hasta el 16 de septiembre. Después del 16 de septiembre vienen las fechas en donde recibo yo esto que es ¿cómo se llama? Esto que es la calificación con sanción, perdón. Disculpen, ando muy difusa hoy porque tengo mucho dolor. La calificación con sanción. Una calificación con sanción, pues significa que a ustedes les voy a estar yo calificando. Acuérdense que les son 5 puntos menos por lo que es entrega tardía, y si esos 5 puntos menos son hasta 8 días naturales, no hábiles. Entonces estamos hablando de que el día de hoy se cumplen los 8 días naturales. Esas 5 personas que no han entregado, que no han cumplido con su obligación de entregar la línea del tiempo, pues ya no voy a recibir a partir de mañana. Hoy es el último día que les recibo, y lo máximo a calificar que pueden recibir por esa entrega tardía es un 60. ¿Sí? Les voy avisando, y ya les había comentado sobre advertencia, no hay engaño, para que después no digan la profe nunca me dijo, la profe nunca me comentó, no. Entonces, necesito que lo tomen en cuenta, por favor, para que no vaya a haber ningún problema al respecto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Vamos a esto. Aquí está. Esta es mi tablita que tengo pegada a mi mesa. Son mis días, entonces yo lo que pongo es la tablita, y abajo pongo, por ejemplo, ¿no? Donde dice 95, pongo 17, 18, 19, 20, 21, 22, hasta el 24.
Entonces, dependiendo de lo que me salga al momento de que ustedes están llevando a cabo lo que es la entrega, es la calificación máxima que les voy a poner. Se los muestro pues para que no haya problemas y me digan, no se va a acordar. Pues sí, ¿qué creen? Lo tengo pegado a la mesa. Sí me acuerdo de todo. Entonces, por ahí, por favor, esas 5 personas que no me han entregado la línea del tiempo, hoy es el último día para que puedan entregar en tiempo y forma. Las otras actividades, pues la fecha de entrega todavía no vence. Tanto la actividad 2 como la actividad 3, la fecha de vencimiento pues es mañana, así que todavía van a tener tiempo, pero tengo 37 personas sin entregar el mapa mental, tengo 36 personas sin entregar foro, y pues el cuadro comparativo lo acabo de agregar y obviamente no he entregado nada, ¿no? Pero la fecha de entrega es el 29. ¡Ojo! Es el día previo al examen, no, 2 días antes del examen. Sí, quiere decir que las fechas de entrega tardía pues van a correr a partir de esas, pero que yo voy a sacar promedios de calificación más o menos el 2 de octubre. Entonces, las personas que entreguen después del 2 de octubre pues van a tener que esperar a que yo revise o cheque y modifique sus promedios, ¿no? Como lo hice en agosto. Ok, está bien, Itzel. Sí, está bien. Gracias por avisar. Entonces, les estoy avisando de antemano, porque el examen llega hasta hoy. Hoy es un mes pesado, es un mes donde hemos tenido 9 sesiones, ¿sí? 9 clases. Entonces, es un mes en donde la información que vamos a estar trabajando es bastante. Por favor, acuérdense que además el examen solo vale 40% de calificación y el resto de lo que van ustedes de lo que ustedes se van a evaluar, pues es la actividad en plataforma. Soy muy reiterativa con esto. Disculpen si a algunos los canso de estarles recordando sus obligaciones, pero siempre, sin excepción, hasta ahorita no he tenido un grupo en donde no llegue yo al final del semestre y alguien me diga, profe, deme chance. Pues no doy chances, no doy segundas oportunidades. Las oportunidades se les da en el tiempo y forma en clase. El tiempo se les da en tiempo y forma en clase. Mis canales de comunicación siempre están abiertos. Tenemos un grupo de WhatsApp para eso, esta plataforma. Les compartí incluso mis redes sociales. Entonces, chicos, si ustedes no se comunicaron conmigo, si ustedes no cumplieron con sus obligaciones, hay consecuencias que asumir. Vuelvo a repetir lo que ya les dije al inicio del semestre y lo que ya les dije en primer parcial y que voy a repetir en tercer y cuarto. No subo puntos. No regalo puntos, no pongo trabajos para subir calificación, no pongo trabajos para exentar, no pongo trabajos para que alcancen el promedio. Si ustedes al llegar al final tienen un 84.5, 84.8, 84. No alcanzan el 85 y son alumnos que no tienen buen desempeño en plataforma, olvídense de exentar mi examen ordinario. No los tomo en cuenta. Tienen la obligación de presentar el ordinario. Si por alguna razón ustedes no alcanzan el promedio de exención y tienen 84, 83, 80, 60, el mínimo aprobatorio y dicen, pues la profe tiene la obligación de ponerme lo que saqué en el semestre y no voy a presentar el ordinario, pues les recuerdo que en metodología didáctica, en mis criterios de evaluación, yo les puse que la obligación de ustedes, según el reglamento, es la presentación del examen ordinario. Entonces, ok, está bien, ya la dejé entrar, creo, por allí, Andrea. En ese caso, lo que son el examen ordinario es obligatorio para aquellas personas que no hayan exentado. La exención es un privilegio que yo les doy y que la facultad de dar ese privilegio, pues soy yo, no ustedes. Entonces, en este caso, si no exentan, están obligados a la presentación del examen ordinario. Si estando obligados a la presentación de ese examen no lo presentan, están reprobados y los veo recursando la materia o en el extraordinario. Aquí no hay de vuelta de hoja, aquí o se cumple o se cumple. Punto. No hay más. Sí. 85, Roberto. 85 de promedio general, es decir, de los 4 meses. Y esto incluye el trabajo en plataforma. Por eso soy muy reiterativa. ¿Sí? Con lo de cumplan con sus actividades, porque es muy fácil exentar conmigo, sumamente fácil. Nada más tienen que hacer las actividades de plataforma y sacar arriba de 60 en el examen parcial, 70 y listo.
Sí, está bien, Josué, ya me habías comentado. Quienes han hablado conmigo no hay problema. Quienes me han comentado sobre su situación y yo les di tiempo de entrega, nada más les pido que cuando me entreguen el trabajo me recuerden, maestra, yo hablé con usted tal día o tal fecha o tal circunstancia. Y en esos casos yo todavía soy flexible, pero mi flexibilidad tiene un tope y un límite. Todas las cosas tienen un tope. ¿Sí? Entonces, esas personas que nunca se comunican conmigo, que no me hablan, que no me cuentan, que no me dicen, pues yo no tengo una bolita de cristal para poder saber cuál es su situación, chicos. Yo voy a juzgar con base a lo que yo tengo en plataforma. Y si en plataforma me está diciendo que ustedes no son alumnos cumplidos, pues están fuera. Acuérdense que las reglas del juego se pusieron al inicio, son muy claras, son muy específicas. Quien no cumpla con las reglas del juego queda fuera del juego. Es expulsado, ¿sí? Bueno, en este caso queda fuera de la materia. Entonces, perdón, les digo, siempre previo al examen doy la misma charlita. La tengo dando de más de 10 años y siempre tengo las mismas situaciones. Entonces, la sigo dando porque no quiero que después digan, la profe nunca dijo, yo no sabía, no me enteré. ¿Cuándo dijo eso? Hasta me estoy grabando, ¿sí? Entonces, eso se los comento y se los digo porque sí es muy fácil decir que yo no dije, que yo no les di oportunidad. Y luego el típico, me reprobó. La profe me tenía en cara y me reprobó. No, chicos, ahora que sí, como dice el meme, ni los topo. No, no es cierto. No soy ese tipo de persona, ¿sí? O sea, no voy a reprobar a alguien porque alguien me caiga mal. Jamás en mi vida, hasta ahorita, he dejado que eso influya. Y créanme que me ha ido del nabo. Me han mentado de la madre, me han sido groseros conmigo, me han insultado, me han azotado la puerta en los salones, me han amenazado. Y eso nunca ha sido un motivo o una razón por la cual yo haya reprobado a una persona, porque no dejo que las situaciones personales me dicten la parte de calificarlos a través de lo que es su desempeño o su trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay una razón de decir que yo, porque me cae mal alguien, reprobé. No, jamás en la vida lo van a ver conmigo. Pero sí soy muy reiterativa y sí soy muy pesada en esto de recordarles sus obligaciones. Algunos van a tener los ojos torcidos al cielo diciendo ya está de nuevo diciendo lo mismo, pero sorry, es la única manera, ¿sí? Es la única forma de que se comprenda y se entienda. Así que tendrán que aguantarme en mis 5 minutos de leerles la cartilla previo a cada examen. Volvemos a lo mismo. El 1 de octubre, en horario de clase, está el examen en línea. Siempre hago exámenes distintos. Hay que ingresar con el usuario alu.uas.mx que tengan dados de alta en la plataforma. Sí, por favor, para que puedan hacer el examen en tiempo y forma. Cualquier situación que se presente durante el examen, no lo puedo arreglar en vivo, pero sí lo voy a arreglar después de que salga o de que termine el examen. Ese día me voy a encontrar disponible para cualquier cosa a través del grupo de WhatsApp para que ahí me puedan hacer llegar sus inquietudes o sus problemas que puedan tener, ¿sí? Pero no hay sesión. La semana que viene no hay sesiones. Una, porque siempre dejo un día libre, y dos, porque el 29, que es miércoles, es mi cumpleaños y el contrato colectivo de trabajo me lo da libre. Entonces, esas son las razones. Y yo los estaría viendo a ustedes hasta el martes 5 de octubre, como quien dice. Entonces, cualquier cosa, cualquier situación, ahí están mis canales de comunicación abiertos para que ustedes me contacten y platiquemos o hablemos al respecto. Si por alguna causa o razón el día del examen no pueden llevar a cabo el examen por una situación, pues obvio, con evidencia, hablan conmigo y reprogramo el examen. Va a ser el examen especial, siempre hago exámenes especiales para ese tipo de personas. Gracias, Rebeca, por avisar. Siempre hago exámenes especiales, pero también tomo en cuenta eso. O sea, no, tampoco me digan, es que no pude entrar y la profe ya no me aplicó el examen. No, pues si hablaron conmigo, el examen se aplica en otros tiempos. Yo sé, trabajan, se pueden enfermar, hay situaciones. Ahorita no sé cómo anden con lo de las vacunas, pero a algunos que se han vacunado en estos días les ha pegado duro. Y yo sé que la vacuna pega, porque a mí me pegó 3 días. Horrible. Entonces, espero yo que a los que les han vacunado, pues puedan estar bien y a gusto, ¿no? Pero bueno, ahora sí, después de este breve comercial de 15 minutos, híjole, me fui larga. Vamos con la clase en forma. Voy a tratar de que esto no sea tan difícil, ¿sí? Ahí vamos. Ténganme paciencia, por favor.
No, un poco difusa, les digo, tengo unos punzadas de dolor que me distraen. Bueno, perdón, que vimos tipos de impuestos y les dejé de tarea el cuadro comparativo, ¿sí? ¿Qué vamos a ver hoy? Introducción al sujeto activo y el sujeto pasivo. Vamos a ver el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y el examen, lo que tenemos en plataforma es vuestros pendientes, que tienen 2 clases para realizarlas. Bueno, excepto una pendiente que es la actividad 1 que vence hoy. Y el siguiente viernes 1 de octubre tenemos examen. Para poder hablar de este tema tenemos que recordar algunos conceptos. Uno de ellos pues es el concepto de obligación, ¿sí? La obligación pues es el vínculo jurídico, recuerden, en virtud del cual una persona llamada deudor está constreñida a otra llamada acreedor a realizar una cosa o un hecho positivo o negativo. Habíamos comentado en clases pasadas que las obligaciones en materia fiscal pues son sustantivas y formales, es decir, hacer, dar, tolerar o permitir, que son las formales. Perdón, hacer, no hacer, tolerar o permitir, que son las formales, y la de dar, perdón, que es la material. Eso me... Ok, y luego está el concepto de contribución. La contribución es el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado actúa como sujeto activo, o sea, este concepto, acuérdense que se tomó de la obligación, y se le exige al particular, que va a ser el pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria o en especie, que es la material, ¿no? Pero también se les va a exigir las obligaciones formales. Por lo tanto, los sujetos de la obligación van a ser 2. El Estado como sujeto activo o como acreedor y el contribuyente como sujeto pasivo o como deudor. En este sentido, la PRODECON establece la existencia de la relación jurídico-tributaria entre el Estado y el contribuyente. Dice que es un vínculo personal que tiene su origen en la ley, nosotros ya lo vimos, nace en el 73 y el 89 constitucional y en el 31 fracción cuarta, obviamente, ¿no? En donde el poder legislativo es el que crea las legislaciones. Se nace al producirse el supuesto del hecho, es decir, al llevar a cabo el hecho imponible que se haya previsto en la ley. Trae como consecuencia una serie de derechos y obligaciones, y en este caso la principal obligación del contribuyente es el pago de los impuestos. Entonces, esta relación, este vínculo jurídico entre el sujeto llamado activo, llamado Estado, y el sujeto pasivo, llamado contribuyente, va a surgir en virtud de la ley. Entonces, el contribuyente va a estar en la necesidad jurídica de cumplir además con ciertas obligaciones formales. Volvemos a lo mismo, hacer, no hacer, tolerar y permitir, ¿sí? Entonces, hay obligaciones, además de las de pago de impuestos, que nosotros como contribuyentes estamos obligados a cumplir. Y al sujeto activo, que es la principal atribución que va a tener el Estado, pues consiste en exigir el cumplimiento de esas obligaciones, ¿sí? En este caso, le vamos a recordar el principio de legalidad que dice que el Estado tendrá que hacer todo aquello que la ley le permita, ¿no? Entonces, el Estado no puede renunciar a esta obligación, o sea, no puede decir como en el derecho privado donde el acreedor puede renunciar a exigir la obligación. El Estado en materia de fiscal no puede, porque una de las características de la potestad tributaria es que es permanente. ¿Okay? Entonces, en casos muy especiales y muy excepcionales, sí puede admitir que el contribuyente deje de cumplir sus obligaciones fiscales. Ya vimos la parte de la exención, ¿sí? Y la condonación, que son cosas que el Estado puede hacer para el sujeto pasivo, pero son casos de excepción, ¿ok? Casos excepcionales. Entonces, ¿quiénes son entonces los sujetos activos? Va a ser el Servicio de Administración Tributaria, las administraciones tributarias de las entidades federales y los municipios, y ciertos organismos como el Seguro Social, el Infonavit, el CONAGUA y actualmente Profeco, que van a tener atribuciones para hacer uso del procedimiento administrativo de ejecución en el cobro de multas y sanciones. El sujeto activo va a tener 2 facetas. Primero, es creado, ¿sí?, por normas tributarias a través del legislador, y que es la faceta que veíamos nosotros de que se percibe o se desglosa del poder de dominación que tiene. Ok, gracias por avisarme. No hay problema si estás entrando o saliendo, no hay conflicto, ¿sí? Y la otra faceta es que es el ejecutivo el encargado de ejecutar tales normas, pero como ya veíamos, una de las características es que pueden... Sí, son los que nos cobran, exactamente, ellos son los que nos cobran. El ejecutivo es el encargado de hacer cumplir las normas,
Entonces, en este caso, acuérdense que tenemos la característica de que la potestad tributaria puede ser delegada, ¿sí? Entonces, al ser delegada la potestad tributaria, aunque sea el Ejecutivo, en el 89, que establece quién es el que va a ejecutar las normas, pues lo delega, y quien lo ejecuta es Hacienda, el SAT, Seguro Social, FOBISTE, entre otros. Entonces, van a estar además los sujetos pasivos. Los sujetos pasivos podrán ser directos, sustitutos o solidarios, ¿sí? Los sujetos pasivos directos, pues es la persona obligada por haber realizado el hecho imponible. Somos nosotros los contribuyentes. El sujeto pasivo sustituto es la persona responsable de retener el impuesto. En el caso del impuesto sobre ISR y nómina, por ejemplo, ¿no? El sujeto directo, pues es el trabajador, el que percibe el ingreso, pero quien retiene y quien tiene la obligación de declarar el impuesto retenido, pues es la empresa. En este caso es el sujeto sustituto. Y luego va a estar el sujeto solidario. El sujeto solidario, pasivo solidario, es aquel que tiene la obligación de pagar a título de garantía, es decir, el que funge como tipo aval. En estos casos, ahorita vamos a ver un listado de quienes son considerados sujetos solidarios. Según Gómez, en lo que se refiere a sujetos pasivos en la legislación mexicana, pues tenemos al contribuyente, que es sujeto pasivo de derecho en impuestos directos, y al contribuyente, que es sujeto pasivo de hecho en impuestos indirectos. O sea, ahí van a estar conformados tanto el directo como el sustituto. Y luego están los responsables solidarios. No hay una concepto real de responsabilidad solidaria en materia fiscal, sino que se menciona al posible sujeto, al sustituto y al de garantía como responsables solidarios, ¿no? Entonces, en el artículo 26 se establece, por ejemplo, que van a ser responsables solidarios los retenedores y recaudadores de contribuciones, hasta por el monto de la contribución. Por ejemplo, los notarios son responsables solidarios si en la compraventa de un inmueble no realizan la retención, entonces tendrán que pagar ese monto. Las personas que efectúen pagos provisionales por cuenta del contribuyente, lo que veíamos ahorita, el patrón, por ejemplo, ¿no? Ese también es un sujeto solidario. La asociación a sociedades escindidas. Recordemos de mercantil que la escisión responde al separar una parte del capital para formar otra sociedad. Entonces, una sociedad que se escinde va a ser aquella que va a ser responsable hasta por el valor del capital que se haya separado, ¿no? Al momento de transmitir los activos y los pasivos, se omite el pago de la contribución. Y luego van a estar los albaceas. Los albaceas, por las contribuciones causadas durante el periodo a su cargo, ¿sí? Por no pagar los impuestos predial, por ejemplo, de los inmuebles de la sucesión, van a ser obligados solidarios. También vamos a tener a los liquidadores y a los síndicos. Regresemos a las sociedades mercantiles. Una sociedad puede terminar en proceso de liquidación, y cuando se lleva a cabo la liquidación de una sociedad, son los liquidadores y los síndicos los responsables de pagar las contribuciones y que se causaron por razón de liquidación y durante el proceso de la liquidación misma. ¿Okay? Luego también van a ser los directores, gerentes generales o administradores por contribuciones no retenidas, no enteradas o no pagadas durante su gestión. Si durante el ejercicio o durante un ejercicio, sin importar el año, aquí dice 2017 porque es una imagen y está tomada del libro de Gómez. La empresa, por ejemplo, no pagar a ISR corresponde a los ingresos obtenidos. La responsabilidad correrá a cargo de cualquiera de sus sujetos. Los representantes de personas no residentes por el monto de contribuciones que deban pagarse. El representante legal de un ciudadano, por ejemplo, que vive en China, pero que decida comprar una propiedad en México, es el responsable de las contribuciones que se causen por dicha compraventa. Luego van a estar los legatarios y los donatarios, hasta por el monto de los bienes legados o donados cuando estos bienes causen obligaciones fiscales. Por ejemplo, si una persona es legataria de una casa, es decir, le dejan el legado o herencia, y esta casa tuviese adeudos en impuesto predial, quien es obligada a cubrir los impuestos, pues es la persona que recibió la casa. Los terceros que garanticen el interés fiscal, que era lo que yo les decía ahorita de ser aval, ¿no? Hasta por el valor de los objetos dados en garantía. Si una persona es la que va a fungir como el interés fiscal en una hipoteca o en algún tipo de
adeudo por un tercero, pues en ese momento se vuelve responsable solidario. Los socios y accionistas que tengan el control efectivo de la sociedad al momento de omitirse contribuciones por todas las contribuciones causadas por la sociedad, sin que esto exceda el monto de participación del socio en la misma. Entonces, en el caso de que los socios formen parte del Consejo de Administración y haya omisión de pago de impuestos, van a ser responsables. Y por las sociedades al enajenar acciones o partes sociales, hasta por el monto de contribuciones omitidas. En este caso, si una sociedad enajena a las acciones y los nuevos socios no muestran el pago, van a ser obligados. ¿Sí? Esos son los obligados solidarios. Ahora vamos a ver por separado sujeto activo y sujeto pasivo, sus conceptos y sus obligaciones. Ya habíamos visto que el sujeto activo pues es aquel que nos va a cobrar, como me decía, ¿no? Ahorita en el comentario de Itzel, de Leilani. Sí, es la persona que nos cobra. Entonces, un sujeto activo de la obligación pues va a ser el Estado, es el único, ¿no? Pero no nada más el Estado, sino que también la Federación, en este caso como soberanía. Acuérdense que veíamos el concepto de Jelinek, que el Estado es la unidad dotada de poder de dominación, entonces la Federación es el sujeto activo. Pero también se puede recibir, también puede ser que el sujeto activo se defina como el ente, ¿sí?, que recibe el pago de los impuestos, que puede ser la organización del Estado mexicano, federación, entidades y municipios. ¿Okay? Y en algunos casos, como lo vimos ahorita, algunas entidades, ya no entes, sino entidades que se deriven justamente de la administración. Entonces, por ejemplo, hay un alcance, lo veíamos cuando veíamos la parte de la limitación, ¿no?, que tienen los sujetos. El municipio no puede cobrar impuestos, no puede imponer o crear impuestos nuevos porque está delimitado por el 115 fracción tercera, pero sí puede fungir como recaudador. Entonces, los impuestos municipales son creados por las legislaturas de los estados, siempre y cuando no se saque de su esfera de acción que le marca la Constitución, ¿sí? Y el municipio se encarga nada más de cobrar. Además, el Estado como autoridad fiscal, pues su principal objetivo es la recaudación de los impuestos, en este caso de la obligación sustantiva. Hay dos tipos de obligaciones, principales y accesorias. Y ojo, porque es pregunta de examen. La obligación principal consiste en la percepción o cobro de las prestaciones, es decir, cobrar. Si yo les digo, ¿cuál es la obligación del Estado como sujeto activo? La principal, el cobro. Entonces, ¿cuál es la obligación del sujeto activo como accesoria? La determinación de adeudos, créditos fiscales y el cumplimiento de obligaciones formales. Hacer, no hacer, tolerar o permitir. ¿Sí? Entonces, si ya cobré y no logré que me pagaran, entonces voy a mi otra obligación, que es la accesoria, la de iniciar un procedimiento para exigir el cobro. Entonces, la autoridad va a tener además algunas facultades. Primero, dictar medidas relacionadas con la parte administrativa de la administración, control y la forma de pago, ¿sí? O sea, cualquier medida que considere necesaria para lograr cumplimiento de esas obligaciones. Ya habíamos visto, tiene además la facultad de conceder subsidios y estímulos, ¿sí? Tiene esa facultad de establecer estímulos a los contribuyentes por cumplir tal o cual obligación. Pero va a tener las facultades, de aplicar medidas de apremio. Y ojo con esto. Luego dicen, ay, es que el fisco no me puede hacer nada, no puede entrar a mi casa, es propiedad privada. Pues, ¿qué creen? Si hay una notificación, sí puede, porque tiene la facultad de solicitar medidas de apremio y estas constituyen en solicitar el auxilio de la fuerza pública. ¿Sí? Además, este auxilio de la fuerza pública se va a hacer con la finalidad de efectuar todas las acciones necesarias para que las autoridades fiscales ingresen al domicilio fiscal, establecimiento, sucursal, oficina, local, puesto fijo, semifijo, lugares en donde están almacenadas las mercancías, cualquier local o establecimiento. Va a tener que haber un notario, pero la autoridad está facultada para romper candados, puertas y demás y poder ingresar. Sí, lo vamos a ver más adelante. Esto también va a estar regulado para lo que es, por ejemplo, la revisión en tránsito de mercancías. Ok, está bien.
Está bien, Nicolás, gracias por avisar. Entonces está el artículo 40 que dice que además de poder ingresar por la fuerza o hacer el uso de la fuerza, nos pueden imponer multas. La otra es practicar el aseguramiento precautorio de bienes, es decir, el embargo, ¿sí? Cuando nos neguemos a hacer algo. Y la última y más importante, porque luego dicen, pues hazle como puedes y me niego y que no sé qué y bla, 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 y se ponen al brinco. ¿Qué creen? Pueden solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o resistencia por parte del contribuyente, responsable solidario o tercero a un mandato legítimo de la autoridad competente. Si la autoridad hizo todo bajo procedimiento y ustedes se quieren negar o resistir, pues puedo solicitar que los arresten. Procede por desobediencia, se le dice a la policía, y la policía procede por desobediencia al bando de policía y buen gobierno y se los llevan arrestados. Y eso no va a detener a la autoridad fiscal para poder continuar con con el cumplimiento de sus facultades, porque dice que puede hacerlo con o sin el contribuyente presente. No hay problema, sobre todo si hay medidas de apremio. Entonces, ¿cuándo no se aplican las medidas de apremio? Cuando el contribuyente, responsable solidario o tercero haya manifestado por escrito a la autoridad que se encuentran impedidos de atender completa o parcialmente las solicitudes. ¿Qué solicitudes? Las solicitudes de permisos de información o de requerimientos que vienen marcado ahí. La de atención, la de contabilidad, ¿sí? O la parte de, pues, que se dice, es que se destruyó o se alteró y por lo tanto no estoy capacitado. Pues obviamente si no existe no tengo la forma de entregar, ¿no? Entonces la autoridad dice, ok, no voy a aplicar la fuerza pública porque pues tú ya diste aviso que estás incapacitado, estás imposibilitado de cumplir con esas obligaciones. Eso es lo que se refiere a sujeto activo. ¿Hay alguna duda? No, profe. Gracias, Rebeca. Okay, vamos al sujeto pasivo. El sujeto pasivo, pues ya lo vimos, es el contribuyente, es el que se identifica con sus obligaciones fiscales que tiene que cumplir según la ley o lo establezca la ley, pues va a ser el sujeto pasivo. Entonces, pues se va a entender por sujeto pasivo a la persona física o moral, nacional o extranjera, que realiza el hecho generador de un tributo o una contribución, es decir, al que se coloca dentro de la hipótesis normativa. Ya lo habíamos visto con anterioridad, pero lo retomo. El artículo 1 del Código Fiscal establece que los sujetos pasivos serán las personas físicas y morales, ¿sí? La federación, los estados extranjeros, en caso de que haya reciprocidad, pues no están obligados al pago, pero sí a las demás formalidades de carácter valga la redundancia de formalidad, ¿sí? Y pues, aunque no estemos obligados al pago de impuestos, sí tenemos que cumplir con formalidades. Entonces, vamos a conceptualizar lo que es persona física. Una persona física, pues, es la persona que es dotada de capacidad de goce, que en cualquier momento, ¿sí?, puede llevar a cabo, puede llevar a cabo lo que son adquirir derechos y obligaciones. Aquí no aplican los menores de edad, los menores de edad sin emancipar. Y también, pues, hay dos personas más o dos sujetos más que se consideran incapaces en goce. ¿Me pueden decir quiénes son esas dos personas que tienen incapacidad de goce? Es decir, que no cuentan con capacidad de goce, es decir, para la toma de decisiones. Punto para quien me lo diga, son dos. Cristian. Ok, facultades mentales. ¿Tienes la otra? Ok, un punto por eso y déjenme ver quién tiene la mano levantada. Andrea. Las personas que tienen alguna adicción. Esa, gracias. No están con sus facultades mentales. Gracias, son los dos. Es decir, son dementes, dice la ley, o incapaces. Gracias. Y la segunda persona son las que tienen adicciones. Y dentro de lo que son adicciones va a entrar un término que a lo mejor no es el más común, pero es el que se utiliza. Ebrio consuetudinario. Es decir, los de puros chitos.
Pónganme por favor +1 en el chat, no se les olvide para poderlos tomar en cuenta. Adicciones, ¿no? Ebrios consuetudinarios. Y también entiéndase que los que tienen adicciones, pues son los de que tienen adicciones a psicotrópicos. Y que esa adicción a psicotrópicos o drogas, judicialmente hablando, los limite, ¿no? Ya en materia de comercio ya hay otros incapaces que son los notarios y los reos, pero en materia física, en materia de obligaciones fiscales nada más vamos a contabilizar a estos tres. Los menores de edad sin emancipar, acuérdense que la emancipación se da en un menor de edad después de los 15 años, cuando ya por sí mismo demuestra que es capaz de tomar decisiones y se mantiene, o sea que los padres no los mantengan, porque aquí en México son muy poquitos los menores de edad emancipados, ¿no? Bueno, ok. Y luego están, ¿no? Los sujetos pasivos, dice el ISR, están los residentes en México, por todos sus ingresos que tengan en el país, los residentes en el extranjero por establecimiento permanente en el país, y los residentes en el extranjero que tengan ingresos procedentes de fuente de riqueza, aunque estén en el extranjero, pero que su fuente de riqueza esté en nuestro país. Y están las personas morales. Las personas morales, pues, son las entidades que se constituyen bajo la formalidad de la Ley General de Sociedades Mercantiles para lo que son las sociedades lucrativas o mercantiles y asociaciones, sociedades civiles que son normadas por el Código Civil, y las sociedades cooperativas tienen su propia ley, la Ley de Sociedades Cooperativas. Entonces, la Ley General de Sociedades Mercantiles va a marcar las sociedades que ya veíamos anteriormente. Nombre colectivo, comandita simple, responsabilidad limitada, anónima, comandita por acciones, cooperativa y acciones simplificadas. Entonces, el Código Fiscal de la Federación va a establecer que la persona física y moral que realice actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, a través de un fideicomiso o por conducto de terceros, también va a ser considerada un sujeto pasivo, ¿sí? Según en donde te encuentre o donde tenga establecido su lugar de negocios. La ley del impuesto sobre la renta hace mención, sí, está bien, no hay problema, que las personas morales se entienden aquellas comprendidas, entre otras, con las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados, ¿sí? Elitania, está bien, espero que te sientas mejor al ratito. Pensé que era la persona a la que le di entrada ahorita y ya no había leído que era Elitania, pero bueno. Ok, les decía, la persona moral, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen cualquier actividad empresarial, las instituciones de crédito, sociedades y asociaciones. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta también establece que van a ser obligaciones independientemente de sus objetivos. O sea, son sujetos de obligaciones fiscales, personas físicas y morales, sin importar cuál es el objetivo por el cual están tributando. Es decir, no importa si es lucro o no, tienen que cumplir. Y ya lo habíamos visto, pero lo vuelvo a retomar. El artículo 1 de la ley de ISR establece que las personas residentes en México, residentes en el extranjero con establecimiento en el país, residentes en el extranjero con fuente de riqueza en el país, están obligados al pago de ISR. Esta obligación de pagar impuesto, de establecer las cargas particular y además de pagar infracciones y sanciones, son de aplicación estricta, según el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Para poder entender, vamos a separar que las personas morales tienen personalidad jurídica. No hablo de las físicas porque las físicas por sí mismas tienen capacidad de goce, pero la personalidad jurídica se establece para las personas morales. Las personas morales son las sociedades mercantiles. Una vez que se constituyen conforme a la ley, ¿sí?, del general de sociedades mercantiles, adquieren una personalidad jurídica propia, distinta a la de los socios, y por lo tanto se convierten en sujetos de impuestos y cumplimientos de obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, otro punto importante, otra característica importante en los sujetos pasivos es la nacionalidad. La nacionalidad va a definir, pues, obvio, los mexicanos somos o mexicanos o residentes, ¿no? Pero la nacionalidad va a definir a las personas morales como nacionales o extranjeras. Y son importantes, como ya lo veíamos en clases anteriores, para evitar la doble tributación. Entonces, la ley de nacionalidad en su artículo 8 dice que hay personas morales de nacionalidad mexicana
que están constituidas conforme a leyes mexicanas, y sociedades extranjeras legalmente constituidas en su país van a tener personalidad jurídica propia. Les permiten ejercer el comercio siempre y cuando tengan los permisos establecidos en la ley de inversión y estén inscritos en el registro de comercio, ¿no? Deberán además tener la obligación formal, dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, de publicar su balance general. La Ley de Inversión Extranjera nos dice que para poder obtener el permiso, las personas morales deberán comprobar que se encuentran legalmente constituidas en su país, ¿sí? Y deberán presentar la solicitud de permiso para poder llevar a cabo actividades en nuestro país, ¿no? Además, ¿le acuerdan cuando veíamos la relación del Código Fiscal con otros derechos? Bueno, del Código Civil Federal se va a tomar justamente el concepto de quién es una persona moral. Dice el Código Civil Federal, son personas morales, nación, estado, municipio, demás corporaciones de carácter públicas reconocidas por la ley, sociedades civiles y mercantiles, sindicatos, asociaciones profesionales, sociedades cooperativas y mutualistas, asociaciones distintas a las profesionales, o sea, por ejemplo, políticos, científicas, artísticas, de recreo, y todas las personas morales extranjeras de naturaleza privada que cumplan con esta característica, es decir, la de haber solicitado el permiso y estar cumpliendo o regirse con el derecho del país en el que se encuentran creadas, ¿no? Esas son personas morales de naturaleza extranjera que se van a considerar sujetas de obligaciones aquí en el territorio. Ahora, ¿cuándo se da el permiso del Código Fiscal de la Federación para las personas morales? Cuando se compruebe estar constituidas conforme a la ley del país, cuando el contrato social no son contrarios a los preceptos que establecemos aquí en México, y en el caso de las personas morales, cuando la agencia o la sucursal se encuentren en el país, estén domiciliados aquí en nuestro país. Entonces, toda solicitud que cumpla con esos requisitos va a ser aceptada y respondida dentro de los 15 días hábiles siguientes, con la finalidad de que las personas morales puedan ser sujetas, inscribirse en el Registro Federal de Causantes y ser sujetas a las obligaciones, ¿no? Y además se le va a hacer de su conocimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que emita los demás autorizaciones correspondientes. Ahora, otra característica de los sujetos pasivos es el domicilio y la residencia, ¿okay? El domicilio, en el sentido estricto de la palabra, es el lugar donde vivimos, ¿no? La circunscripción territorial donde se siente una persona. Entonces, las personas jurídicas, tanto en derecho público como en derecho privado, pues suele ser, o sea, las personas morales, suele ser el lugar donde está su sede o su área territorial, donde van a ver sus derechos y obligaciones. El Código Civil Federal establece diferentes tipos de domicilio. Domicilio de personas físicas va a ser donde residan de manera habitual. Si no hay un lugar de residencia, pues donde está su centro principal de negocios. Si no hay en donde se encuentren, el lugar donde se encontraren, dice. Entonces, se presume que una persona reside de manera habitual en un lugar cuando permanece en él por más de 6 meses. Pero además está el domicilio legal. Ese era el domicilio convencional. Ahora vamos al domicilio legal. Domicilio legal de una persona física es el lugar en donde la ley le fija su residencia. Cuando nosotros vamos a un juicio y la ley establece que nuestro lugar nos pregunta cuál es nuestro domicilio para recibir y oír notificaciones, o en su defecto aquellas personas que son presas, pues su domicilio es la cárcel, ¿no? Es un domicilio legal en donde la autoridad está fijando que ese es el lugar en donde van a recibir las notificaciones correspondientes. Y las personas morales, dice el Código Civil, que tiene su domicilio en el lugar donde esté su administración, ¿sí? O en donde se encuentren sus sucursales. Además, tenemos el derecho de designar un domicilio convencional, o sea, cualquiera, como un domicilio para cumplir con nuestras obligaciones. ¿Por qué vemos el Código Civil? Porque de estos artículos del Código Civil, el Código Fiscal de la Federación, es decir, la autoridad fiscal, toma algunos conceptos para definir lo que es el domicilio fiscal. Entonces, ya hablamos de domicilio convencional, ya hablé de domicilio legal, ahora vamos a domicilio fiscal. El domicilio fiscal, si son personas físicas, pues son el lugar en donde donde realizan las actividades empresariales.
si no hay un lugar donde se realice, donde esté el asiento de sus negocios, el local que se utilice para el desempeño de actividades. Si no tenemos local, la casa habitación. Por eso es muy importante que cuando se dé o se dé de alta un domicilio fiscal, pues se pregunten qué domicilio voy a dar, porque en esos domicilios fiscales, pues es en donde se va a llevar a cabo todas las facultades de la autoridad para revisión, embargo, notificaciones, etcétera, ¿sí? Y para las personas morales se establece que cuando son residentes en el país es el local donde está la administración principal del negocio. Y cuando son establecimientos de personas residentes en el extranjero, pues es también el local de la administración principal o el lugar que ellos hayan designado para domicilio fiscal. Como les venía diciendo, es importante la definición del domicilio fiscal porque nos permite en materia de personas físicas y morales el determinar en dónde se encuentra la obligación del pago de los impuestos o el cumplimiento de obligaciones formales. Esto en función de hacer valer los tratados para evitar la doble tributación. También nos permite recibir notificaciones, requerimientos de pagos, visitas domiciliarias, verificaciones, procedimientos administrativos de ejecución, embargo y cualquier otra diligencia que la autoridad quiera llevar a cabo con nosotros. Entonces, también sirve para saber en dónde las personas morales van a cumplir sus obligaciones y para fijar las competencias. ¿Se acuerdan que es la circunscripción territorial? Por ejemplo, en el caso de los medios de defensa, nosotros que vivimos aquí en Baja California Sur, pues tenemos que está el Noroeste 3, es nuestra sesión en donde vamos a ir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y justamente va a estar en función del domicilio fiscal que hemos declarado. Ahora, la residencia se va a referir a aquellas personas que viven durante un tiempo determinado, ¿sí?, en nuestro territorio o tienen, en el caso de las personas morales, el establecimiento o la administración en territorio nacional. Para las personas físicas, pues hay residencia permanente y residencia temporal. Para las personas morales, pues es nada más residencia. Entonces, son residentes en lo que se refiere a personas físicas, aquellas que hayan establecido su casa habitación en México. En este caso, tengan sus intereses vitales en el interior, en territorio nacional. ¿Cuáles son los intereses vitales? Más del 50% de sus ingresos son obtenidos en una fuente de riqueza de México, que está aquí en el país, o tiene su principal centro de actividades profesionales en el país. Y también se consideran residentes a los extranjeros que tengan más de 6 meses viviendo en territorio nacional o que son temporales, o en su caso a los residentes que se hayan casado o tenido hijos con mexicano, ¿no?, o mexicana. Entonces, la nacionalidad mexicana de los funcionarios de Estado que estén trabajando en consulados, ya por ahí ya lo habíamos visto creo en alguna ocasión, no se va a perder, van a seguir siendo residentes en México, aun cuando su centro vital esté en otro país. ¿Por qué? Porque acuérdense que los consulados y las embajadas pues son una extensión del territorio mexicano en otro país, ¿sí? En el caso de las personas morales, la residencia va a ser en donde la administración se dé la administración o la sede de dirección efectiva. Todas las personas físicas de nacionalidad mexicana se consideran residentes en territorio nacional a menos que demuestren lo contrario, ¿no? Entonces, para efectos de esto, se establece o se considera que una persona física ha establecido su casa habitación en México cuando habiten de manera temporal inmuebles, no ha establecido su casa habitación en México cuando sean turistas. La ley de nacionalidad establece que los turistas son de 6 meses. Entonces, en personas físicas estamos los turistas, y luego van a estar, después de los turistas, van a estar los residentes temporales y después van a estar los residentes permanentes. Y por último, se considera que una persona moral ha establecido en México la administración principal de su negocio o la sede de dirección efectiva cuando aquí se tomen decisiones de control, dirección, operación o administración de esa persona moral o de las actividades que lleva a cabo. Hasta aquí. Hasta la parte de residencia y la parte de nacionalidad viene el examen de la semana que viene. Sí, te le voy a guardar y les voy a compartir el chat, la información. Les vuelvo a recordar
que tienen ustedes actividades que entregar en plataforma pendientes, ¿sí? Por favor, organícense y entréguenlas. Si por alguna razón o motivo están teniendo problemas para llevar a cabo el proceso de entrega, pues me dicen también para yo poder saber, ¿sí? Porque luego después no me entero de nada y yo pues califico con lo que tengo en plataforma. Entonces, ahí para que ustedes lo tomen en cuenta. Acuérdense además que tengo pues situaciones en que ya hablé con algunos de ustedes especiales en donde les dije, ok, pero entregan, les di tiempos de entrega, les di fechas de entrega, les enseñé, les mostré, les di extensiones o prórrogas, pero pues hay un límite. Si no aprovechan la oportunidad de cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones, después no se vengan a quejar conmigo de que los estoy reprobando. O bueno, con alguien más. ¿No? Porque pues al final yo estoy siendo muy clara y muy reiterativa con esto. De nuevo, el examen es en el horario de clase el 1 de octubre. Si hay algún problema, voy a estar atenta al chat de WhatsApp para que por favor me hagan caso. Si alguien no está en el chat de WhatsApp, Rebeca, también eres administradora y te piden que lo agregue, los agregas por favor en caso de que falte alguien. Dime, Josué. Yo no sé en el grupo igual y ahorita me comunico con la persona. Gracias. Por favor, José, porque sí lo di, gracias. Sí lo di por ahí, yo no los tengo a ustedes, pues yo nomás puse el link en una de las clases y pues por ahí me puse a Rebeca, que es la jefa de grupo, también como administradora, para que en caso de que alguien que no esté y quiera estar, también es voluntario, no es obligatorio, pero pues ahí es donde aviso. Entonces es más fácil que estén y que les avise a que no estén, ¿no? Y que no se enteren. Por favor, Rebeca. En la plataforma no quedó. En la de Classroom. Déjame reviso porque no me acuerdo. Link del congreso, actividad, clases, actividad. Es que también vencen los chats. Los links del chat. Dame un minuto y me voy al WhatsApp y ahorita se los creo. Se los entrego porque sí, es importante. Es importante que se den de alta, que puedan ustedes. Muchas veces es complicado y yo más que nada, yo tratando de reducir un poquito el que haya intermediarios, ¿no? Y que pueda, no porque no tenga problemas con lo de parte del intermediario, sino porque pues es cansado para el jefe de grupo y es cansado para los alumnos también y es cansado para uno. Somos el A, ¿verdad? Sí. No voy a hacer que les comparte el del B. Es que les cree grupo a todos. Ok, sí, entonces déjame info del grupo. Aquí estoy con el WhatsApp abierto. Enlace. Ahí está, copiar. Ok, vamos de nuevo. Josué, lo estoy dejando en el chat de ahorita, ¿sí? Para que lo revisen, por favor, y lo voy a poner en la plataforma para que no haya problema. Para que también así no tengamos ese conflicto. No me acuerdo si lo puse, ¿eh? Sé que en un grupo sí, pero no sé si con ustedes. Ok, denme un minutito, hago el último pase de lista. Y listo. Ok. Déjenme hago el último pase de lista. Les recuerdo que la grabación de esta clase la voy a tener disponible hasta mañana, probablemente. Si se me olvida subirla, por favor, si mañana no la ven, recuérdenme porque el día de hoy termina hasta las 10 de la noche y es muy pesado. Ya hice el pase de lista. Les vuelvo a decir, hay examen el 1 de octubre y yo los estoy viendo en sesión en línea hasta el 5 de octubre. Cuídense mucho, hagan sus actividades y estamos al pendiente y por ahí se comunican conmigo cualquier cosa. No, que tengan un bonito fin de semana y bye. Gracias, igualmente, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, nos vemos, cuídense.